y amén. Gracias, familia. Que estamos en la casa del Señor, estamos felices que estamos en la casa del Señor. Oiga, ¿cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Estamos listos? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien por ahí puede levantar tu mano? Queremos darte un regalito. Gracias por estar aquí. Qué bueno que nos visitan. Esperemos que se sientan amados, recibidos. Al final queremos darle un regalito, así que si pueden conectar con nosotros, queremos seguir conociendo. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Alguien más? ¿Alguien más por allá? Por allá, gracias por estar acá. Yo sé que por ahí hay más. Así que al final queremos conocerlos, queremos darles ahí un regalito y seguir conociendo. Así que gracias por estar acá. Rápidamente, veo algunos estudiantes por acá. Si tienes estudiantes del 7º grado al 12, jóvenes, pueden salir con el pastor Juan que está por allá. Ellos están teniendo sus clases, así que si no te fuiste puedes irte con ellos. Van a tener tu clase adecuada para tu edad, así que esperemos que puedas conectarte ahí con ellos. Y desde hoy en adelante, desde que inicia el servicio hasta que termina, están nuestras clases de estudiantes con el pastor Juan y Mateo por allá. Así que gracias. Sabes, hoy estamos dale fuerte el aplauso por lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros jóvenes, y ver lo que está haciendo. Hace algunas semanas pudimos ver que algunos de ellos tomaron el paso de ser bautizados, así que estamos contentos con lo que Dios está haciendo. Sabes, hoy regresamos a nuestra serie de Regresando al Edén. La semana pasada tomamos un pequeño paréntesis para poder compartir con ustedes sobre las misiones locales. Así que hoy regresamos con esta serie de Regresando al Edén y continuamos en Génesis capítulo 2. Ya estuvimos en el capítulo 1 completo, estuvimos leyendo versículo por versículo, así que hoy vamos a ir al capítulo 2. Y quiero que hagas algo conmigo, quiero que te pongas de pie y quiero que le digas al que tienes a tu lado: estoy listo. Dile al que tienes a tu lado, dile: estoy listo. Dile: estoy listo. Vamos a dárselo fuerte, dile fuerte, dile: estoy listo, estoy listo. Y ve conmigo a Génesis 2, versículo 4. Vamos a estar estudiando del 4 hasta el 25. Voy a estar saltando algunos, pero al final vamos a ir a través de cada uno de ellos. Y hoy vamos a estar un poquito diferente. Hoy vamos a ir verso por verso. Vamos a estudiar esto, porque creo que Dios nos quiere hablar de una forma especial en esto. Si lo tienes, Génesis 2, versículo 4 al 25, puedes decir: lo tengo, o I got it, who got it. Dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Versículo 5: no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, la tierra salía un manantial que regaba la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8 dice: Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él coma, sin duda morirá. Esto vamos a ver la semana que viene, así que no te pierdas la semana que viene. Y 18 dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos guía.
Señor, te pido que nos permitas predicar, que me permitas predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Que no le agregue, que no le quite, Señor, sino que hable, Padre, tu palabra, Señor, con fidelidad, Señor. Yo puedo hablar solamente al intelecto de las personas de tu iglesia, Padre, pero tú entras, Señor, a lo profundo del corazón, Padre, y tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes sentarte, iglesia, puedes sentarte. Sabes, hoy nos encontramos en otro capítulo de Génesis. Y sabes, Génesis es un libro que ha sido, especialmente los primeros 3 capítulos, producto de muchas controversias. Y no es casualidad que tantas discusiones teológicas se centren precisamente en estos 3 capítulos de la Biblia. Por eso decidimos como iglesia, con los demás pastores, hacer esta serie, porque y que la iglesia pudiera tener un mejor entendimiento de esos capítulos de Génesis, porque si estas teorías y estos ataques en contra de estos primeros 3 capítulos logran destruir la verdad de esto, la intención es poder destruir la fundación en lo que hemos creado. Como dije al principio, si logramos creer Génesis capítulo 1, que Dios creó todo, que Dios creó el universo, que Dios creó todo lo que vemos, que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Si podemos creer que las galaxias, el sol, la luna fueron creados por nuestro Dios, entonces todo lo demás podemos creerlo por medio de la fe. Así que estos primeros capítulos encontramos la fundación, la base, elementos centrales del cristianismo. Es aquí donde llegamos a comprender quiénes somos nosotros. Llegamos a comprender por qué hemos sido creados. Llegamos a comprender el carácter del Dios que servimos. Y todo eso nos introduce, es fundamental para que podamos comprender nosotros. Y es precisamente por eso es que hay tanto ataque de partes filósofas en contra de estos capítulos. Porque como decía, si logran destruir eso, entonces tratan de destruir la base de lo que nosotros creemos. Pero nunca lo han podido hacer y nunca lo podrán hacer, porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios a través de los siglos ha sido atacada y atacada y atacada, pero nunca podrán comprobar que algo está en contra o que no es verdad, porque como dice Mateo capítulo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, iglesia, no pasará. Su palabra es verdad. Su palabra es nuestra fundación como iglesia. Su palabra es verdad. En ella encontramos lo que necesitamos. Y rápidamente, en el siglo XIX surgió un movimiento crítico que trató de cuestionar la integridad del Génesis. Una escuela que apareció en Alemania en ese siglo, llamada la Escuela Historia de las Religiones. Esta corriente intentaba explicar el Génesis y el cristianismo como productos de mitos y religiones antiguas. Decían que la Biblia no era única, sino que simplemente era un producto de una cultura que había salido. Sin embargo, aunque atacaron las verdades del Génesis, nunca pudieron destruir la verdad de la palabra. Y en medio de estos ataques y la veracidad de la escritura surgió algo que se conoció como la hipótesis documentaria, que sostenía que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que era una combinación de 4 fuentes distintas. Según ellos, editores y posteriores juntaron estos documentos para formar estos primeros 5 libros de la Biblia. Y aunque esta teoría influyó muchas escuelas de ese tiempo, de ese siglo, nunca pudo probar sus afirmaciones. Porque Jesús mismo dice en Lucas 24:44 y en Juan 5:46 y 47 que Moisés, la ley de Moisés, que Moisés había escrito esto inspirado por Dios.
Las tradiciones judías y cristianas siempre han afirmado que Moisés fue el actor principal del Génesis, inspirado por Dios. Y el gran problema de la hipótesis documentaria es que busca explicar la Biblia como un libro meramente humano, pero ignora que es palabra inspirada por Dios. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir a toda justicia. Esa es la palabra de Dios. Las filosofías humanas pueden intentar distorsionar la palabra, pero la palabra de Dios permanece firme, viva y eterna, y sigue cambiando vidas, sigue cambiando mi vida, sigue cambiando tu vida, sigue salvando, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdad. Y tú y yo somos un ejemplo. Somos un ejemplo de que la palabra de Dios vino y nos transformó. Sabes, hoy en día esa teoría ha perdido credibilidad como debería de ser. Pero cuando vemos el propósito de Génesis capítulo 2 y entendemos que no está siguiendo una narrativa nueva, distinta al capítulo 1, sino que recapitula lo que ya se dijo en el capítulo 1. Cuando lees capítulo 1 y capítulo 2 te das cuenta que es una recapitulación de lo que se acaba de decir, poniéndose enfoque en un aspecto especial. Y aquí está el tema principal de Génesis capítulo 2. El tema principal de Génesis capítulo 2 no es la creación general del mundo que mirábamos hace algunas semanas, como en el capítulo 1, sino que el énfasis está en la creación. Ayúdame acá, mujeres, en la creación más hermosa, que es la creación de la mujer. Come on, help me out. Y en la institución divina del matrimonio. Ese es el énfasis del capítulo 2. De hecho, Génesis 1 termina con estas palabras: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Versículo 31 dice eso. El texto nos dice que Dios miró que toda su obra y vio que era muy bueno. La idea en el hebreo original de muy bueno no significa solamente algo que es agradable o bonito, sino algo que está completo, está perfecto, está en armonía, en el propósito de Dios. Todo lo creado estaba en orden, reflejando la sabiduría y la bondad del Creador. Es como un artista que está pintando una pintura y está diseñando algo, y después cuando termina se hace un poquito hacia atrás, reposa su tableta de colores, sus pinceles, y dice: wow, qué hermosa pintura, qué hermosa creación. Esas son las palabras que salen de Dios cuando dice: y era muy bueno. La palabra bendición en la Biblia tiene el sentido de declarar bien, afirmar vida, hablar prosperidad, plenitud sobre algo, sobre alguien. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, estamos declarando bien sobre ellos. Cuando los bendecimos, cuando declaramos bien, estamos deseando que les vaya bien, que todo esté bien en sus vidas. Esa era la bendición de Dios sobre su creación. Y en Génesis 1:31 Dios no solo mira con satisfacción lo que hizo, sino que declara su aprobación y su deleite. El mundo, un estado original, no tenía defectos ni corrupción, era bueno en gran manera. Así que en los versículos del 1 al 9 del capítulo 2 encontramos, dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado de toda obra que había aprendido. 3, Dios los bendijo el séptimo día y santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Eso ya lo miramos algunas semanas para atrás. Y aquí vemos que el autor comienza ahora a recapitular el relato de la creación. Y en el versículo 4 encontramos que dice: esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Después de esto vemos la descripción en los próximos capítulos, los próximos versículos, vemos la descripción del jardín del Edén, cómo era, cómo ríos fluían sobre ello, cómo tenía plantas y todo. Y vemos la descripción, y en el versículo 18 aparece algo nuevo, una nota distinta en el texto.
un elemento sorprendente que cambia el tono de lo que el autor está escribiendo. Cambia el tono de lo que se había dicho en los versículos anteriores. Y en el versículo 18 dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea. A lo largo de los 6 días de la creación, después de que Dios crea la luz, la oscuridad, divide los mares de la tierra sale, el firmamento hace las plantas, las flores. Ustedes miraron el video que hicimos, la hermosura de la creación. Después de cada dimensión de la creación, Dios mira lo que ha hecho y declara que esto es bueno. Dios lo bendijo tras bendición tras bendición. Todo lo creado estaba bajo la afirmación de Dios. Pero en Génesis 2:18 encontramos por primera vez en la escritura que algo no era bueno. Declara algo diferente, algo que no estaba bien. Podríamos como señalarlo como algo que no era bueno. No es bueno, dice Dios. Y algo que es interesante de este versículo es que la primera cosa en la historia de la humanidad no lo reciben las plantas, no lo reciben los animales, no lo recibe la creación. No es un objeto, no es un animal, no es una creación mismo, sino una situación: la soledad del ser humano. No es lo creado, no es nada de lo que Él creó, sino la soledad del ser humano. Dios mira al hombre, piensa en esto. Por un momento estaba rodeado de un jardín hermoso, estaba rodeado de lo más hermoso. Piensa en un momento, quizás has ido a Cancún, has ido a Suiza, has ido a Hawái, no sé a dónde has ido, y has visto algo tan hermoso que dices: wow, qué hermoso es esto. Eso 10,000 veces más. El hombre estaba rodeado de esta hermosura, tenía todo, tenía perfecta comunión con Dios. Brillaba del reflejo de Dios en su vida, y aún así aparece algo: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. El aislamiento no es bueno. La pérdida de relaciones, la falta de comunión y la desconexión nunca serán buenos. Por eso lo repito, lo repetimos en los anuncios, lo repito en la predicación: la importancia de caminar juntos. Por eso nuestra visión, invitamos a la gente a una relación significativa con Dios y entre nosotros. Por eso no nos cansamos y no nos vamos a cansar de decir en The Med en español la importancia de caminar con otros. No podemos caminar solo, necesitas caminar en comunión con otros. No es bueno que el hombre y la mujer esté solo. No podemos caminar solo, necesitas gente que te ayude a caminar. El día que decidimos caminar solos es el día que decidimos aislarnos y perdernos de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y yo entiendo, quizás dice: pastor, me lastimaron la última vez que abrí mi corazón, fue lastimante para nosotros. Quiero decirte que no importa tantas veces que me han lastimado a mí, pero aún sigo creyendo en la iglesia de Cristo, aún sigo creyendo que Dios sigue transformando personas, y aún sigo abriendo mi corazón. La importancia de caminar con personas en nuestras vidas. Por eso en el capítulo 2 vemos la razón y el propósito, el diseño divino para la compañía, la comunidad y el matrimonio. En la explicación de Génesis vemos que en el capítulo 1 se nos dijo que cuando Dios creó al ser humano, no solo los creó hombres, sino que los creó hombre y mujer. Y luego en el capítulo 2 aparece esta declaración: no es bueno que el hombre esté solo. Y uno de los mayores problemas y dolores en el corazón humano no son las enfermedades, no son la escasez. Uno de los mayores dolores más fuertes es la soledad existencial en nuestras vidas.
Claro que hay momentos donde queremos estar solos. Edu y Jackie en veces me dicen, me notan cuando dice Adrián, ya se te acabó tu pila, ya se te acabó tu pila de socializar, porque naturalmente lo pueden ver en mí, estoy de repente ya hago un crash y ya necesito un tiempo para estar solo y poder reflexionar y poder estar un tiempo para pensar. Claro, yo no estoy hablando de eso, todos necesitamos ese tiempo para poder estar un momento con nosotros, claro que sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando nos mantenemos y constantemente nos alejamos en la soledad. El ser humano no puede soportar una soledad prolongada. Todos sabemos eso. Por eso uno de los castigos más grandes que encuentran en las prisiones es cuando los encierran en una celda isolated, de nadie, no pueden tener contacto con nadie. Eso es lo peor que le pueden hacer a una persona. Poner a alguien en una celda es completamente solo. Ese es un castigo y es una experiencia profunda y dolorosa, y por eso afirma las palabras de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios declara: le haré una ayuda idónea, es decir, una compañera apropiada, exactamente lo que él necesita. Y aquí es importante que Dios no está diciendo: le haré una esclava. No le está diciendo le haré una compañera, una ayuda. Le está diciendo: le haré una compañera, una ayuda. No se trata de alguien inferior, sino alguien que es completamente, que sea un verdadero apoyo, una ayuda adecuada. Y lo que sigue en el relato es incluso un poco sorprendente y hasta curioso, porque en el versículo 19, si me está siguiendo, dice: entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría, y el hombre puso nombre a todos los seres vivientes, y con ese nombre se les conoce. Y quiero hacer un paréntesis de acá, si es que me da el tiempo. El texto nos muestra que el hombre estaba solo. Dios trae los animales delante de Adán para que los nombre, y el pasaje dice que cualquiera que fuese el nombre que Adán les ponía, ese era el nombre. Aparecía un león, Adán decía: su nombre va a ser león. Aparecía un tigre, le ponía ese nombre. Aparecía una avestruz y Adán decía: ¿qué es eso? Pero después, no es una avestruz, está tan fea. Aparecía otro animal y ese en los nombres que le ponía. Y dice que ese nombre es el que tenía. Adán cumple el propósito por el cual fue creado. En el capítulo 1 vimos que Dios le da un mandato al hombre. Le dice: ejerce dominio sobre los animales, sobre las aves. Y es lo que vemos que Adán está haciendo. Adán está ejerciendo su dominio sobre lo creado. Observa un detalle: ¿quién es el que le da el nombre al hombre? Dios. ¿Quién nombra a los animales? El hombre. A lo largo de la Biblia, dar nombre a alguien es un símbolo de autoridad y dominio. En Génesis 32, cuando vemos a Jacob peleando con un ángel para ser bendecido, el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas? Él responde, ya casi a punto de darse por vencido: me llamo Jacob. Entonces el ángel declara: yo te llamaré, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Incluso en la batalla, cuando lees este capítulo, te das cuenta que Jacob estaba pidiéndole al ángel que le diera su nombre. Cuando analizamos el texto, nos damos cuenta que en esos tiempos, que alguien te diera su nombre es una forma de decir: cuando tienes a tu amigo en una llave y le dices: "Did you give up?" En ese tiempo, que alguien te dijera su nombre, que le pidiera su nombre y te dijera su nombre, es una forma de rendirte. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Vemos a Juan el Bautista, recibe su nombre con un propósito. Su padre entra al templo y mira a un ángel, y el ángel le dice: tendrás un hijo, tu esposa tendrá un hijo y se llamará Juan. Lo vemos cuando Jesús, el ángel se le apareció a María y le dijo: tendrás un hijo, se llamará Jesús. Vemos a Jesús con los discípulos, cuando mira a Simón, le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Cuando vemos con Saulo, ya no serás Saulo, ahora serás Pablo. Vemos a Dios ejerciendo su dominio sobre el hombre. La soberanía de Dios se manifiesta en la acción de dar o cambiar un nombre. Dios declara identidad, propósito y da sobre la vida de las personas.
Ahora, ¿por qué Dios trae criaturas delante de Adán? ¿Por qué trae los animales? Yo estaba pensando, Señor, ¿por qué si vienes hablando sobre que el hombre no esté solo? ¿Por qué entra ahí ese versículo de por qué traes animales delante de Adán? Y no fue simplemente para que les pusiera nombre. La razón más profunda, Dios estaba mostrando que entre todos los animales no había una ayuda idónea para Adán. Me imagino a Adán diciendo, ok, un león, una leona, un tigre, una tigra, ¿sí? Una jirafa. Wait a minute, I'm alone. Son dos. ¿Dónde está la mía? Y me imagino, normalmente que el pastor dijo, no, así dice la Biblia, me imagino, ¿ok? Me imagino que Dios dice, ok, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a traer un perrito parecido a ese. Y vemos que, paréntesis, ok, esto me imagino yo, pastor Adrián, ok, que Dios le trae el perrito a Adán. Le dice, ¿qué te parece, Adán? Imagino a Adán diciendo, wow, qué hermoso perrito. Me puede traer el periódico en la mañana, las chanclas a la cama. Lo puedo entrenar para acá lo que yo pida, pero Señor, no es lo que necesito. Ok, voy a traerte quizás un caballo. Y quizás puedo imaginarme a Adán diciendo, wow, qué magnífico animal. Puedo montarlo, puedo andar por todo el jardín del Edén, puedo recorrer más rápido. Pero Señor, no es lo que necesito. Vemos después quizás una vaca. Y quizás dijo Adán, wow, delicioso, Texas Longhorn o Texas Roadhouse. No, broma. Y vemos quizás Dios trayendo animales y al final no encuentra ninguna que sea la ayuda idónea para Adán. Entonces dice Dios, ok, vamos a hacer algo. Voy a crearte algo especial para ti. Voy a crearte algo que es especialmente para ti. Podemos mirar, quizás Adán con sus ojos brillaron y dijeron, Señor, wow, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, vamos a ponerte a dormir un ratito y cuando te despiertes va a estar. Entonces el versículo 21 dice, entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla, cerró la herida y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Mientras Adán dormía, Dios preparó una cirugía. El primero que hizo una cirugía fue Dios. Entró a lo más profundo de su cuerpo. Entró a lo más profundo y entró en su esqueleto y sacó una costilla de lo profundo de él, no de sus pies para que la pisoteara, no de su cabeza para que orara, sino que estuviera cerca de su corazón. Y formó la mujer. Y luego la lleva a Adán. Imagino a Adán despidiéndose y diciendo, así como te despiertas en la mañana cuando eras niño y te despertabas para los regalos de Navidad. Me imagino a Adán emocionado, ok, ¿dónde está? Me imagino a Dios diciendo, ok, cierra tus ojos. Y cuando Adán abrió los ojos todavía adormecido, Dios le dice a Adán, ¿estás listo? Tengo a alguien que quiero presentarte. Y ahí viene Dios, no con un canguro, no con una vaca, no con un perrito, sino con lo más hermoso, con una mujer. En el hebreo Isha. Adán lo mira y queda paralizado. Sus ojos se llenan de asombro. Y la palabra dice, exclamó, literalmente gritó Adán y dijo, este sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada.
Adán reconoce en ese momento lo que Dios le da exactamente, lo que necesita: una compañera perfecta, una ayuda idónea, un regalo hermoso de parte del Señor. Escucha, aquí vemos la mujer siendo creada no para ser un ser inferior, sino un ser diseñado especialmente por Dios para completar al hombre. Y lo que sigue en el texto es nada más menos que la introducción bíblica del establecimiento del matrimonio. Versículo 24 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán a ser una sola carne. La mujer fue creada para el hombre, y escucha bien, el hombre también fue creado para la mujer. Dios crea esta compañera y ahora quiere unir a estos dos. Cuando Dios los crea, no se trataba de que fueran dos seres completamente independientes caminando por el jardín y de vez en cuando se encontraban, sino que esta era la idea del Señor: que los dos se unieran y fueran una sola carne. No con pensamientos iguales y que pensaran igual, sino que la unidad específica que solo Dios puede hacer. Por eso en las palabras de Dios hay poder, donde dice: los dos se convertirán en una sola carne. Cuando celebramos, cuando me toca hacer ceremonias, cuando me toca para casar a alguien, le declaramos que es el matrimonio una institución divina. Escucha, el matrimonio no es una institución política. No es una firma que das y después puedes quitar. Es una institución divina por Dios, establecida por Dios, santificada por Cristo y regulada por los mandamientos de Dios. Hago un paréntesis, me encanta siempre hacer un paréntesis, porque puedo reconocer que puede haber personas que están siendo maltratadas físicamente, verbalmente. Si tú eres alguien que está siendo maltratado físico y verbalmente, tienes que huir de ella, porque no vamos a ser una iglesia que respalda eso. Cierro el paréntesis. Me encanta porque en esos votos tradicionales encontramos la gran responsabilidad de nosotros como hombres: amar, proteger y sostener a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 5, 28, 29 encontramos: de la misma manera el marido debe amar a su esposo como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta. La palabra usada acá para nutrir, sustentar, literalmente es alimentar, criar, hacer crecer. Se usa para describir un padre que alimenta a sus hijos. Connota no solamente dar físicamente, sino proveer todo lo necesario para que alguien se desarrolle plenamente bajo el cuidado, atención y protección. Era lo que Pablo estaba diciendo. Cuando Pablo le dice al esposo debe nutrir a su esposa, está usando una palabra que implica proveer, fomentar su crecimiento y cuidar con ternura. And can I get a little bit in your business? Thank you, I will. Nuestra responsabilidad como hombres no es solamente sostener físicamente, sino espiritualmente a nuestras esposas. I'm sorry, but that's our job. Ese es nuestro trabajo como hombres.
No estamos llamados solamente a proveer para nuestro hogar, sino a cuidar, a hacer crecer a nuestras esposas espiritualmente también. En algún momento de la historia separamos eso. Pero Dios, cuando vemos el diseño original que Dios nos da, y escúchame, no estoy hablando de una posición, I got it, oh, I'm perfect. No, estoy hablando de que Dios me habló a través de su palabra. En otras palabras, no se trata solamente de dar sustento material, sino de cultivar la vida de la esposa en todos los aspectos de su vida espiritual, con amor sacrificial y constante. Y aquí está la realidad. Nadie golpea lo que sustenta y nutre. Nadie abusa aquello que cuida. Nadie oprime lo que nutre. Nadie lastima lo que verdaderamente ame. Nadie insulta verbalmente ni hiere emocionalmente aquello que valora de todo corazón. Todo este concepto se encuentra reflejado en las palabras: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No se enojes conmigo, ¿ok? Esta es la palabra del Señor. Los dos hacen una sola carne. Y con eso termino el versículo 25. Te dije que hoy iba a ser diferente. Queríamos ir versículo tras versículo. Y al final encontramos un versículo que parece desconectado, pero en realidad está colocado ahí con un propósito divino. Y dice el versículo 25 de este capítulo, dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. En el primer matrimonio había una exposición física y emocional total. No había nada que ocultar, no había ropa, no había vergüenza. Esa era la escena perfecta para un matrimonio: total vulnerabilidad, transparencia y libertad. Pero lo que pasó después fue la pérdida de esa libertad y la entrada a la vergüenza. Y esa es la tragedia de la raza humana: el pecado. Es el mismo pecado que sigue destruyendo familias. Es el mismo pecado que sigue destruyendo hogares. Es el mismo pecado que sigue alejando las parejas de entre sí. Es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero iglesia, hay uno que vino a dar vida y puede darle vida a tu matrimonio, puede darle vida a tu hogar. Ese nombre es Cristo Jesús. El pecado separa, el pecado aleja, el pecado destruye. Pero desde el inicio había un plan: que un día Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra a morir, a salvarnos del pecado. Desde antes ya había un plan para tu vida. La salida no está solamente en la psicología, que es buena, claro que sí. Puede ayudar, claro que sí. La salida no está en la consejería matrimonial. Tenemos Reengage y está buenísimo y te recomiendo que lo hagas. Pero la salida no está. La salida está en Cristo Jesús, iglesia. Si tú quieres, si tú estás pasando por algo, la salida es Cristo. Él es la salida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es. Él es. Ponte de pie, iglesia. Siempre digo: Señor, ¿por qué no predico un mensaje motivacional, Señor? Pero sabes, nuestro trabajo es predicar la palabra como es. Y no podemos darle vuelta a la palabra. La palabra es verdad.
Pero hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de que soy tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que levantes tu mano ahí donde tú estás. Si tú lo hiciste por primera vez y aceptaste al Señor en tu corazón por primera vez, levanta tu mano ahí donde tú estás. Queremos orar por ti. Queremos caminar contigo. Si tú lo hiciste por primera vez, levanta tu mano. Hazle saber a alguien de nuestros líderes que está por allá. Queremos orar por ti, queremos caminar por ti. Iglesia, dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Él reina, Él vive, Él sigue cambiando vidas, Él sigue cambiando corazones, Él sigue transformando. En Él hay salvación, en Él hay gozo, esperanza. Iglesia, Él es el Dios de esta casa, Él es el Rey de esta casa. Iglesia, déjame orar por ti. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia, porque es tuya, Padre. No es mi iglesia, es tuya, Señor. Tú la haces crecer, tú la haces multiplicar, tú la fortaleces, tú la restauras, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Señor, los bendecimos, Padre. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, como siempre, dar un abrazo a alguien que no hayas visto, dar un abrazo y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.